Llevábamos bastante tiempo intentando conseguir una entrevista con el doctor Santiago Larburu Echaniz y por fin lo hemos conseguido. Doctor Larburu, al que tenemos ya el teléfono. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes. El doctor Larburu es un cirujano del Hospital Donostia y en cierto modo es el responsable desde que nuestro compañero Gorka Lorenzo haya perdido 97 kilos y de que tenga una salud 10 veces mejor que hace 2 años. Seguro que nuestros oyentes están preguntando que ¿por qué? Pues muy fácil, pues porque Gorka se sometió el pasado 4 de mayo de 2011 a una operación de reducción de estómago y también un bypass gástrico. De todo esto hablaremos hoy con el doctor Larburu, porque Gorka no solo ha perdido peso, sino que también ha ganado en salud, y mucho, Sí. Gorka es una persona, a la que le tengo mucho cariño. Ha sido una persona que ha respondido muy bien a todas las indicaciones que se le han dado y desde luego se merece el resultado que está teniendo. ¿Por qué no hablemos un poquito de esta operación? ¿En qué consiste esta intervención? Bueno, estas operaciones, para entender un poquito el contexto general, están indicadas cuando una persona ya supera, digamos, un índice de masa corporal, que luego podemos explicar qué es esto, por encima de 40. El índice de masa corporal es la relación entre el peso y la talla al cuadrado. Entonces, esto nos da, digamos, un valor en el que podemos determinar si una persona tiene un peso normal o bien está por encima del peso normal habitual. Si una persona tiene 25% de índice de masa corporal, tiene un peso normal. En cambio, si supera los 40, entonces está en lo que llamamos obesidad mórbida. Y dentro de este contexto es donde nosotros intervenimos. Hacemos diferentes tipos de operaciones, pero normalmente es la obesidad mórbida la que nos lleva a hacer la cirugía bariátrica que llamamos. Estas intervenciones han evolucionado con el paso del tiempo, con el paso de los años, y actualmente se llevan a cabo por el método de la laparoscopia. ¿Qué es exactamente este método? Bueno, la laparoscopia es un método que se viene utilizando desde hace ya casi 30 años. Es un método por el cual le llamamos cirugía mínimamente invasiva y consiste en que hacemos pequeñas incisiones, en este caso en el abdomen, laparoscopia, hacemos pequeñas incisiones por las cuales nosotros introducimos primero una cámara de televisión con la que nosotros podemos ver el interior del abdomen a través de una pantalla. E introducimos también una serie de, digamos, elementos o instrumentos con los cuales podemos hacer las intervenciones que antes hacíamos con cirugía abierta, es decir, abriendo la tripa. Esto es la laparoscopia. Las intervenciones las podemos dividir en 3 tipos. La primera sería intervenciones que reducen la capacidad de comer únicamente. O sea, lo que hacemos es reducir el volumen del estómago de una u otra manera y por lo tanto lo que comemos es menos. Por lo tanto, esperamos que de alguna manera esto conduzca al adelgazamiento. Otras técnicas se llaman malabsortivas y consisten en que de alguna manera reducimos la capacidad de la absorción de los alimentos en el intestino. Hacemos cortocircuitos y evitamos esto, pues a lo mejor hasta 2 metros, 2 metros y medio, hasta 3 metros de intestino, de tal manera que ese intestino pase la comida, pero de alguna manera no se pueda absorber las sustancias que lleva la comida. Y la tercera modalidad son técnicas mixtas que combinan la restricción de la comida con las técnicas malabsortivas. Y ahí están fundamentalmente nosotros lo que estamos haciendo en el hospital son 2 técnicas. Por una parte, lo que llamamos tubular gástrico en castellano o slip gástrico, más conocido esto, que es un poco la que está de moda, y luego la clásica de siempre, que es el bypass gástrico. ¿Y cuáles serían los riesgos, las complicaciones que se pueden dar en estas intervenciones? Supongo que serán diferentes, como cada intervención es diferente, pero los riesgos generales, ¿cuáles son?
Los riesgos en general de la propia cirugía, pues en las primeras 24-48 horas se deben fundamentalmente primero a la hemorragia que puede haber después de una cirugía. Y en segundo lugar por alguna complicación porque haya una fuga o algún tipo de escape en las uniones que hacemos. Normalmente, afortunadamente, esto no se eleva por encima, en nuestro caso por lo menos, de un 2% de casos, lo cual es importante porque son pacientes sanos a los que se les opera en principio para mejorar su calidad de vida. Doctor Larburu, vamos a hablar un poquito también de la edad, porque es cierto que en los últimos años, según algunos estudios, 1/3 de los niños vascos tiene sobrepeso o están obesos. ¿Cuál cree usted que es la razón de que haya tantos niños obesos en el País Vasco? Y también, ¿a partir de qué edad sería aconsejable realizar intervenciones de este tipo? La cifra que me ha dicho, yo creo que es un poco exagerada. Los últimos estudios se han hecho en España fundamentalmente y es verdad que la cifra de la obesidad infantil ha aumentado extraordinariamente. Ha superado incluso a la de Estados Unidos, que ya, ya era alta, que era aproximadamente de un 16 o 17%. Y en España nos estamos acercando a un 20%. La causa de la obesidad infantil y la obesidad en general, hombre, se han aducido factores genéticos, eso por una parte, pero claro, este incremento tan rápido que ha habido estos últimos años de la obesidad, desde luego inducen a pensar que se debe también a factores ambientales. La obesidad, al fin y al cabo, no es más que, que uno conserva energía porque no gasta lo suficiente, o lo que come, el equilibrio entre lo que come y lo que gasta no es el adecuado. Es decir, reservamos. Y entonces, ¿cuáles son de alguna manera las pautas de vida que han cambiado? Pues lógicamente han cambiado las pautas de alimentación y por supuesto también, por otra parte, al contrario, en la balanza han cambiado también las pautas, digamos, de ejercicio físico, actividad física, etcétera, etcétera. Y sobre todo de relacionarse también con otros niños, porque siempre ahora parece que vamos al parque y vemos a un niño con una maquinita, cuanto antes. Exacto. Sí La que televisión jugaba... la televisión y el contexto de los ordenadores y demás en los niños, pues se induce a que pasen muchísimas horas con juegos, etcétera, etcétera. No tienen, digamos, una actividad relacional adecuada con el resto de amigos y entonces lo que hacen es, durante su estancia con la televisión y con el ordenador, lo que hacen muchas veces es picar y comer. ¿Y a partir de qué edad, como le comentaba antes, sería conveniente realizar este tipo de intervenciones? Nosotros no tenemos experiencia sobre cirugía bariátrica en niños obesos. La cuestión es que ya se empieza a empezamos a preguntar o a plantear esto sí debiéramos empezar. Nosotros, desde luego, nos parece que en este momento la obesidad la debemos empezar a tratar cuando una persona ya está madura, es decir, entienda perfectamente que lo que se le va a hacer es por mejorar su salud y de alguna manera también responda a las indicaciones que en el postoperatorio nosotros les vamos a dar, porque no es tampoco una vía fácil, o sea, es decir, uno se opera, adelgaza y ya está, no. El cuerpo de alguna manera reacciona a esa agresión que nosotros le hemos hecho en año y medio o dos, otra vez ese cuerpo de alguna manera fisiológicamente puede recuperar peso si nosotros no mantenemos adecuadamente otro estilo de vida diferente al que hacíamos antes de operarnos. Y es que supongo que habrá que tener unas precauciones grandísimas después de las intervenciones y también unos cuidados específicos para toda la vida. ¿Qué tipo de cuidados y qué tipo de precauciones tienen que tener los pacientes? Fundamentalmente, sobre todo las técnicas malabsortivas, es decir, en las que hacemos cortocircuitos de intestino, sobre todo el bypass, de alguna manera, al sufrir una malabsorción, ese cuerpo también comienza a tener déficits de vitaminas, de hierro, etcétera. Claro, esto hay que compensarlo. O sea, los pacientes que de alguna manera van adelgazando, pues tienen esos riesgos y hay que controlarles periódicamente con análisis para que esos déficits no se den.
irlos compensando externamente, es decir, tendrán que estar medicados toda la vida. Y supongo que, bueno, es una pregunta bastante obvia, que la calidad de vida de esas personas mejora, pero ¿cómo mejora? ¿Hasta qué punto mejoran las intervenciones? Después de las intervenciones. Si la pérdida de peso es la adecuada, los pacientes mejoran primero desde un punto de vista psicológico, porque de alguna manera recuperan la autoestima. Es decir, la obesidad de alguna manera es rechazada por la sociedad. Ellos se sienten de alguna manera también rechazados. Entonces, la pérdida de peso les permite integrarse de nuevo en la sociedad y realizar actos y acciones que de alguna manera no podrían hacer por su obesidad. Esto les da una autoestima impresionante y esto les ayuda mucho a mantener también otro estilo de vida diferente. Claro que hay que cambiar ese estilo de vida. O sea, si no conseguimos que cambie ese estilo de vida después de la cirugía, y el paciente de alguna manera coma diferente, se alimente diferente y también haga ejercicio físico de una manera constante, probablemente fracase la cirugía. Es decir, que el paciente puede volver a ganar peso tras una intervención si no sigue, no a rajatabla, pero por lo menos los consejos que le dan los médicos. Exacto. Ya le digo que el primer año y medio o 2 años los pacientes pierden peso, la pérdida de peso cada vez es más paulatino o más menor, pero llega un momento en que los mecanismos fisiológicos del propio cuerpo de alguna manera compensan esas pérdidas que nosotros le hemos ocasionado. Y si vuelven de alguna manera a reincidir en sus hábitos, pues lógicamente esos pacientes pueden engordar. Doctor Larburu, yo para realizar esta entrevista he estado pues leyendo artículos y tengo algunas cifras, pero me gustaría que usted me corrigiera si yo pues estoy equivocada. He leído que en Guipúzcoa se intervienen al año al menos el 2% de los pacientes con obesidad mórbida. Y aunque esto parece una cifra bastante baja, pues tenemos que estar orgullosos de ellos porque parece que nos equiparamos a niveles europeos y americanos. ¿Estas cifras son ciertas? En este momento, si hacemos caso de las cifras que se manejan, porque en todo esto hay mucha confusión. La obesidad mórbida se presenta con una incidencia normal de 0,5% en nuestra población. Si eso es así, en Guipúzcoa tenemos aproximadamente 3.500 obesos mórbidos. Claro, esta cirugía se viene haciendo desde hace muchos años. Nosotros hemos conseguido compensar de alguna manera las entradas en lista de espera con las salidas, o sea, con el número de intervenciones compensa las entradas que estamos haciendo. Al año venimos a operar aproximadamente unos 70 pacientes y tenemos en lista de espera también otros 70 pacientes. ¿Lo podría usted comparar con otras, por ejemplo, del País Vasco, con Vizcaya, con Araba, para que viéramos la diferencia con otras provincias? Bueno, en este momento el hospital universitario es el hospital el año pasado que más intervenciones de obesidad mórbida ha hecho en el País Vasco. Y a modo de curiosidad, ya para ir terminando, hablaba el otro día con nuestro compañero Gorka también, y me comentaba él que en hombres y mujeres este tipo de intervenciones son distintas, porque también no solo es la operación, sino que después queda pues resto de carne y que los hombres lo tienen como más fácil, diríamos. ¿Es así, es cierto? Bueno, la obesidad masculina suele ser diferente. De todas maneras, depende mucho de si el paciente es joven o es una persona mayor. La persona joven siempre tiene más capacidad de que sus tejidos que se han distendido vuelvan otra vez a recuperar un poco su tono, En cambio, en la persona ya adulta esto es mucho más difícil. Hombres y mujeres, la obesidad del hombre siempre es más abdominal. La obesidad del hombre es la del sidrero de aquí que conocemos. La obesidad de la mujer es una obesidad siempre un poquito más pélvica, ¿no? Las caderas, las piernas, los muslos. Doctor Larburu, no le queremos robar más tiempo. Muchísimas gracias por enseñarnos sus conocimientos y también pues por conseguir que nuestro compañero Gorka esté ahora muchísimo más guapo que hace 2 años. Muy bien, pues me alegro un montón. Muchas gracias, Vanessa, por haber llamado.
y un saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias y las puertas de Radio Bahía están abiertas para usted cuando quiera volver. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.